Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno nuevamente encontrarnos por este medio. Hay que dar gracias a nuestro Dios por la oportunidad de poder estar aquí en este lugar y poder disertar. Este es nuestra segunda clase y también nuestro segundo curso del año 2025 y tiene que ver sobre la apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe y los principios bíblicos. Es importante entender que la apologética no es para ganar argumentos como lo hacían los griegos cuando se reunían y a ver quién tenía mayor razón. La idea de la apologética es presentar a Cristo, presentar el Evangelio frente a cualquiera de los temas. No es ganar argumentos, no es decirle a la otra persona por qué estás en el error. Y muchas de las situaciones que nosotros vivimos las vivimos de esa manera. Entonces viene el amigo que es testigo de Jehová y entonces yo le digo por qué no es testigo de Jehová o por qué está equivocado. O viene el arminiano y yo le quiero demostrar por qué está equivocado. O viene el pentecostal y le quiero demostrar por qué está equivocado. ¿Cierto que es así, diácono o no? Sí, claro, sí, señor. Entonces yo les voy a decir que la verdadera apologética se hace cuando nosotros presentamos a Dios. Y este curso se trata sobre la existencia de nuestro Dios. Entonces, es un argumento que para nosotros tiene que ser válido y nosotros no solamente tiene que ser válido, sino tenemos que partir de el eslogan que nosotros hace 8 días vimos es creo en Dios porque creo. Y eso debe ser muy importante. Pero antes de continuar con la clase, quiero pedirle a nuestro diácono Mario que por favor nos dirija en oración para que nosotros podamos seguir. Claro que sí, Señor y Dios, te agradecemos, Padre Celestial, por tu infinita bondad, misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu siervo, Señor, que colocas en tu iglesia, Señor, para servirte, amado Señor. Pido que seas tú usando al pastor, Señor, para enseñar a tu pueblo y a tu pueblo ayúdanos, Señor, a estar atentos, a tener nuestros sentidos agudos, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Guíanos y oriéntanos, amado Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, como estábamos debatiendo hace unos momentos, algo que es muy importante y es entender y comprender que nosotros tenemos que hacer apologética siempre. Entonces les devuelvo la pregunta de la introducción que estaba haciendo. ¿Por qué tenemos que hacer apologética? Porque creemos Muy bien, porque creemos, pero ¿cuál es la tarea de la apologética ahora? mostrar a Dios. Diácono, es válido lo que usted nos dice, pero desde la perspectiva nuestra es presentar a Cristo, porque cuando hablamos de Dios, el Sí, sí, testigo sí. de Jehová está cómodo, el musulmán está cómodo, el católico está cómodo, el Sí, arminiano está cómodo, el sí, mormón sí. está cómodo, el pentecostal unido está cómodo, porque todos hablamos de Dios. Sí, claro, sí, señor, tienes razón. Sí, en Y la, señor, el que el único que incomoda es la persona de Cristo. exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, fíjense que para los romanos no había problema que usted diga que crea en Dios, pero no me hable de Cristo, no me hable de Cristo. Cuando nosotros pensamos bíblicamente, nosotros tenemos que considerar qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Cuál es el mensaje central de toda la escritura? La redención, la historia de la redención, ¿no? Sí, claro, pero entonces, si esto es verdad, y perdón lo que estoy cuestionándolo, entonces la pregunta mía es ahí, entendiendo eso, Sí, señor. ahora les digo, ¿qué es lo que incomoda? La persona de Cristo. Perfecto.
Entonces, si entendemos nosotros eso, entonces ahora nosotros tenemos que evaluar y empezar a mirar todo eso, porque cuando nosotros hablamos de la manera de cómo nosotros tenemos que considerar todas las cosas y hacer apologética, no es solamente confrontar a las personas, es predicar el evangelio. Y lo que yo les decía, nuestras 4 clases están de la siguiente manera, como ustedes ven en pantalla. Las evidencias. Solo con ver la creación nosotros sabemos que existe Dios. Esa fue nuestra primera clase. Por eso partí de algo que es muy importante para todos nosotros, que yo quiero que ustedes me ayuden si me equivoco. Es lo que dice el Salmo 53. El Salmo 53 nos dice de manera certera, clara, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Ahora, ¿qué significa la palabra necio? Porque a veces nosotros lo tomamos necio desde nuestro español y decimos que es terco. Y realmente no tiene que ver con terquedad, aunque sí en algún sentido. Sí, señor, habíamos visto que en eso es como tonto, como estúpido. Exactamente, pero cuando hablamos del tonto, del sinsentido, del mezquino, del insensato, estamos hablando de alguien que no tiene la capacidad de razonar. Sí, correcto. Y eso es parte de las consecuencias de la caída. Normalmente las personas tristemente defienden más una denominación que una fe que está dentro de la iglesia. Y algo que nosotros en la clase pasada, no hace 8 días, sino hace 15 días, nosotros tuvimos que meditar, fueron cosas muy, muy importantes referente a la evidencia, la creación y nuestro Dios. Porque los hechos de la creación son hechos providentes, contingentes, una prueba inequívoca de que Dios existe. Y ese Dios que existe es diseñador, creador, sustentador, sabio, fiel. Y hasta ahí todas las comunidades religiosas están bien. Cuando cambian todo el mensaje o cuando todo se trastoca o cuando las cosas cambian. Cuando Cuando se nosotros, presenta la persona de Cristo. exactamente, cuando todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y sin Él nada fue creado. Y uno se trastoca y dice, ¿qué hacemos entonces con ese mensaje? Porque es lo evidente. Cuando nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, nosotros encontramos la cita del apóstol que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se está refiriendo ahí prácticamente? A Cristo. A Cristo. Y cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 2, nosotros encontramos en el versículo 9 una afirmación contundente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros tenemos que entender algo que es importante, que es Dios, y Dios está en Cristo. Y es algo que yo quisiera que nosotros no nos perdiéramos de vista, porque si nosotros nos perdemos de vista, nos vamos a equivocar. Entonces, si tenemos claro esto, toda la creación nos va a manifestar a nuestro Dios. Y eso es muy importante. Por eso nosotros, aunque tocamos algunos puntos sobre el tema de la ciencia que hoy nos corresponden, yo quiero partir de algo muy importante. Hoy nos corresponde citar algunas situaciones que nosotros necesitamos comprender.
como las preguntas existenciales de alguna medida, pero hoy yo les quiero plantear algo totalmente diferente para que nosotros a ver si tenemos respuesta. Frente a las preguntas como las que tengo en pantalla, no sé si ustedes la alcanzan a ver, dice, ¿cómo surgió el universo? ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? ¿Cuál es el origen del hombre y de la conciencia? Al buscar respuesta es fundamental tener claro los ámbitos que se desenvuelven los respectivos magisterios de la ciencia y de la religión o de la fe. Para nosotros es claro lo que estoy planteándoles en este momento, porque todos desde la perspectiva de la ciencia y de la religión tienen una respuesta. El gran porcentaje de lo que nosotros hoy tenemos, ¿cómo surgió el universo? Hay una respuesta. ¿Cómo apareció la vida en la tierra? Hay una respuesta. ¿Cuál es el origen del hombre y de la conciencia? Hay una respuesta. Y en la gran mayoría se habla de un ser superior, se habla de un ser omnipotente, la causalidad de las cosas, un ser supremo, una deidad. Y es algo que es muy importante que nosotros meditemos, porque si nosotros hablamos de un ser supremo y de un creador, estamos cayendo en lo que yo les decía hace 8 días, estamos siendo teístas. Si decimos que hay un creador y que todas las cosas tienen la capacidad de autosostenerse por ese creador, estamos siendo deístas. Si decimos que no existe un creador, estamos siendo ateos. Y ahí rayamos en lo, en ser necios o tontos. Pero hay una postura compleja, pero es la única absoluta verdad. Y es la cristiana. Entonces, desde la fe cristiana, ¿cómo responderíamos frente a la existencia de Dios? ¿Ustedes cómo partirían? Es una pregunta. Cuéntenme. Sí, señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues de ahí partiría. Sí, muy bien. Pero ¿qué te hace diferente del judío? ¿Qué te hace diferente del gnóstico? Cristo, la persona del Señor Jesucristo. Ok, entonces ahora reevaluemos. Ahí estaríamos entonces en Juan, en Juan 1 o en Colosenses también, que habla de eso, ¿no? No, porque podemos plantear desde una perspectiva bíblica también todas las cosas, Génesis capítulo 1. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a ser muchas veces literalistas. Entonces, Sí, nosotros debemos entender que las cosas creadas deben ser productivas, establecer relaciones, cumplir propósitos, satisfacer misiones, porque tienen facultades, deberes, capacidades, encargos para cumplir estas funciones. sí, señor. Y todo ese trabajo satisface al creador y las demandas de la creación. Si, ahí sí volvemos a Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios al hombre? De acuerdo a esas indicaciones. Que gobierne, Ajá. En palabras sencillas, ¿qué sería? que tome decisiones, que ejerza su autoridad. Exacto. ¿Y eso qué significa en términos castizos?
Se los estoy poniendo en pantalla si quieren leerlo un poquito. Mm, trabajo y productividad. Ajá. O sea, yo no puedo decir que creo en Dios porque creo solamente si yo no produzco. Sí, claro. O sea, fíjense que es un énfasis que yo tengo en mi predicación y en mi ministerio. Es el día del Señor. Desde que yo comprendí, desde que llegué a la fe, toda la obra de Dios la tengo que presentar cada 7 días delante de Dios. Si soy casado, mi esposa, mis hijos. Y yo tengo cierta responsabilidad con mis hijos hasta cuando ellos abandonen mi hogar. Sí, claro. Por eso el mandamiento, el cuarto mandamiento, para nosotros solo nos gusta la primera parte, no todo el mandamiento, porque a nosotros nos ofende, porque nosotros nos avergüenza a veces nuestra productividad. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento, diácono Mario, usted que se lo acaba de aprender? Acuérdate del día del Señor. Se supone que para este sábado lo tiene de memoria. Dice, Sí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo sí, día es de reposo para Jehová tu Dios. Listo, hasta ahí nosotros no lo acordamos y olvidamos el resto. Dice, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. sí, Eso es productividad y eso es trabajo. Los que están en mi casa o están en la iglesia o están fuera de mi casa. Y eso es duro. Es duro para la gran mayoría de personas porque normalmente nosotros percibimos las cosas a nuestra manera y a nuestro antojo. Y les voy a decir por qué, porque hoy el tema que nosotros tenemos de estudio es la segunda clase que tiene que ver sobre, perdón, ay, sobre la ciencia. Cuando nosotros hablamos de la ciencia, tenemos que ser conscientes de algo. Dios, ¿para qué nos puso en la tierra? Para señorearla, para sojuzgarla, para sí, señor. fructificar, para multiplicar, o sea, para ser trabajadores y productivos. No Correcto. podemos disociar esas dos palabras. O sea, yo no puedo Mm, trabajar sin tener producción, porque si usted trabaja y no produce, fracasó en lo que esté haciendo. Se lo pongo de este tamaño. Usted dice, voy a ir al trabajo. Llega al trabajo y le dan 5 tareas para irse a la casa. Llega a la hora de salida. ¿Trabajó? Sí, claro. Pero ¿cómo se evalúa su trabajo? por las tareas cumplidas. O sea, si fue productivo. O sea, cualquier jefe, cualquier supervisor le dice, venga, quiero saber qué produjo. Y la productividad es algo que es inherente al trabajo. Y para trabajar y tener productividad, uno tiene que recurrir a la ciencia. No sé si me estoy dejando entender, porque me gustaría saber si nosotros, Sí, pues según lo que yo entiendo que está diciendo el pastor, cuando habla de ciencia es a conocer el saber hacer que cada cual tiene o ejecuta en su semana. Pienso que a eso se refiere cuando habla de ciencia, sí, sí, que es claro, conocer y saber la labor que cada uno desarrolla. claro, pero ese conocer y saber son las funciones
que Dios me delegó a mí, que no se la delegó a otro. Voy a hacerle un ejemplo. Al diácono Mario se le delegó una función de esposo, particularmente de la señora Andrea Caballero. ¿Si es así o no es así? Sí, señor. Sí, No es, señor. no es de otra persona. ¿Dónde se le evalúa su trabajo y productividad como esposo? Es en relación con su esposa. Si tuviera hijos, con sus hijos. Sí, Si, claro. si tuviera un encargo eclesiológico, que lo tiene, es a través de ese Sí, encargo eclesiológico. Y nosotros sí, tenemos que claro. partir que ese trabajo y productividad parte de la verdadera ciencia, porque la verdadera ciencia, Dios la creó para que el hombre la implementara. ¿Sí? O sea, todo lo que el ser humano está haciendo tiene que dar cuentas a Dios. O sea, esto es importante. No sé si me estoy dando a comprender. Si no es así, por favor, ayúdenme para poder nosotros poder evaluar, ¿sí? Porque a veces nosotros solo vamos con el método científico, entonces, venga, no podemos probar que Dios existe porque el método científico no nos ayuda, que Jesús existe, no. Entonces vamos a ir por ¿cómo se llama? Por el método legal, que tiene que ver con los testimonios de las personas y los escritos que hicieron sobre las personas. Entonces Jesús existió y Dios existe por esas razones. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al encargo bíblico. Si yo digo que Dios existe, yo tengo que entender que Dios me delegó un trabajo y yo soy responsable de ese trabajo delante de Dios. Y me referí a algunas pequeñas cosas conforme al cuarto mandamiento. Dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, dice, no olvides el día de reposo, apártalo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le pregunto el texto. El versículo 9 me dice, 6 días tú trabajas, ¿sí? Y haces toda tu obra de padre, de esposo, de ciudadano, de familiar, de hijo, de vecino, todo lo que tú quieras. Y hay un énfasis, versículo 10 más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y viene siendo mm, muy impositivo. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y eso es ciencia, ¿sí? Y lo estoy relacionando con lo que usted nos dijo, Diácono Mario, ¿sí se da cuenta? Sí, Capítulo uno, señor. capítulo uno de Génesis, que Dios nos encargó Claro que sí. trabajar, ¿sí o no? Nos Sí, encargó señor. sojuzgar, nos encargó señorear, Sí, y nos sí, señor. encargó dar fruto y multiplicarnos. Por eso Así es. sabemos de las funciones de toda la creación, tienen un orden de la creación respecto al diseño, a la forma, mecanismo, conservación, producción. O sea, desde que fueron creadas recibieron orden de producir y de dar fruto, de ser útiles, de beneficiar a otros con sus talentos, capacidades y encargos que han recibido de parte del Creador. Además de esta forma, es la única manera de rendir culto a Dios. Por eso que en el día del Señor vamos y presentamos la obra de Dios que Él hace en nosotros, dice Efesios 2:10. ¿Cómo dice Efesios 2:10, diácono? Usted se lo debe saber de memoria. No Ah, se lo ya, sabe. pero no, no, no. ¿Cómo que no se lo sabe? Es muy sencillo porque dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque somos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Correcto. si nosotros nos damos cuenta, al final la gloria es de Cristo para Cristo.
Dios le dijo al hombre, produzca, perdón, después dijo Dios, estoy leyendo Génesis capítulo 1, dice, produzca la tierra hierba verde, la hierba de semilla, el árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue y produjo, pues, o sea, Dios dejó todo ya diseñado. ¿Qué es lo que yo quiero probarles a ustedes? Que cuando dice que produzca, cuando dice que fructifique, es sobre el diseño de él, sobre la ciencia de Dios. Dios no puso al hombre a crear ciencia. Ustedes saben eso, que eso es puntual. ¿Por qué Dios no puso al hombre a crear ciencia, diácono Mario? La ciencia ya está hecha. Es la sabiduría de Dios manifiesta. Pero el hombre, ¿qué se hizo con el tiempo? Descubrir la ciencia. Sí, hoy en día siguen en eso. Sí, claro, y nadie, o sea, fíjense que en su momento Einstein que descubrió la ley de la gravedad. Punto. Sí, El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios para servir al Creador a través de trabajar y ser productivos. Y yo le presento mi obra a Dios. La mejor apologética que yo hago en mi familia, más allá de decir Dios existe, el domingo es el día del Señor, es, venga, vamos a levantarnos temprano, nos vamos para la iglesia, no porque yo tenga un ministerio en la iglesia, ¿sí? Porque yo puedo hacerlo sí, de sí, esa manera. Bueno, el día que claro. me toca dirigir, yo llego temprano y el día que no, llego tarde. El día que me toca Mm, dirigir, estoy bien vestido y el día que no me toca dirigir, pues voy en sudadera. Eso no es coherente con trabajo y productividad, ni con la dignidad que yo le doy a quien voy a presentar la obra que él está haciendo en mí. Recuerdan Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios para servir al Creador, para cuidar de la creación, para ayudar en la sociedad y para velar por sí mismo. Yo es algo que sí, siempre me he señor. preguntado, ¿sí? Porque a veces nosotros peleamos, sí, es que la ciencia, más Dios, y eso es verdad, porque toda la creación está llena de matemáticas, de física, de química, y eso nos debería estar sorprendiendo a cada uno de nosotros. ¿No es así? Sí, señor. Y el hombre sigue descubriendo y descubriendo y descubriendo. Pudiéramos decir que el hombre es científico porque la ciencia es la mejor forma de producir y ser útil en la sociedad, ¿o no es así? Sí, señor. Por eso la Biblia rechaza al ocioso, al flojo, condena al perezoso. El hombre es científico porque la ciencia es la mejor forma de producir y ser útil a la sociedad y las nuevas generaciones, con dones, facultades, métodos y logros. Por eso es aborrecible delante de Dios hacer ciencia y alejarse de Dios, porque desde Génesis vemos ese desarrollo de las ciencias, de las artes, el avance de la tecnología, todo eso que trae bienestar, desarrollo, y todo eso es útil para el reino de Dios, ¿o no es así? Sí, O sea, señor. la mejor apologética, les voy a decir algo que nosotros hacemos, a veces no es contender con argumentos teológicos, sino la mejor apologética que nosotros podemos hacer es ser excelentes en lo que Dios nos puso para ser excelentes, como padres, como esposos, como hijos, como miembros de una empresa, sea que seas el patrón, el empleado, porque nosotros hemos sido capacitados por Dios con dones y talentos y nos dejó la ciencia. ¿Para qué?
para transformar, ingeniar, producir, fructificar. Y nosotros respondemos a ese patrón. Miren, Dios le puso solo el nombre a los animales, le puso nombre a la mujer. Descubre la tecnología y todo debería ser en favor del reino. Pero ¿qué hace el hombre con la ciencia cuando está sin Dios, sin Cristo? Lo usa para satisfacerse a sí mismo. Pero deme ejemplos, diácono, para poder ser coherentes con lo que estamos nosotros tratando de aprender. Pues yo lo veo pues que trabaja para sí mismo, para sus disfrutes, para su bienestar propio. Eh, me refiero a cómo manejar el servicio para beneficio propio y no para servirle a otros. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Se los pongo de este tamaño, miren, y la mayor parte de los cristianos no lo ven de esa manera. Dios nos prospera en la economía. ¿Por qué razón? Nos dice de ese prosperar, el 90% de sus utilidades son para ustedes, el 10% para el reino de Dios. Aunque todo es de Dios, lo hace Él de esa manera. Sí, claro. Nos dice que si nosotros estamos solteros y nos casamos, también es una bendición de Dios. Cuando yo estoy enamorado, cuando recién me caso, yo veo eso como una bendición. Pero cuando esa relación a veces no me satisface y la situación se pone difícil, ¿en qué pienso? ¿O en qué En mí. pensamos? Sí, pero ¿a qué nos lleva eso? A la separación, al divorcio, al distanciamiento. No, Ah, nosotros sí. usamos el matrimonio a veces con los fines personales y no lo para que el Señor lo puso. Por eso el Señor dice en Malaquías 2, aborrezco sus divorcios. ¿Por qué Dios nos da hijos? Correcto. No para prolongar la especie, sino para extender el reino de Dios, para discipular, para ser santificados. Amados hermanos, cada área de la vida, por eso yo les digo, es que la ciencia no es ser científico. Hacer ciencia es tomar lo que Dios nos ha dado para ser excelentes y presentarlo a Él, porque Él lo está haciendo en nosotros. Cuando el hombre avanza, descubre la ingeniería, crea, ratifica. Él es inteligente. ¿Por qué? Porque Dios existe. Y porque Dios existe, yo le doy cuentas al Creador, porque ahí estoy diciéndole, Señor, mire, tú eres grande, tú eres perfecto y me has hecho útil. ¿Con qué propósito? Volvamos a Génesis capítulo 1. ¿Se acuerdan con qué propósito? Señorear, sojuzgar, fructificar, multiplicar. No estamos al servicio de la creación está a nuestro servicio y nosotros la administramos para la gloria de Dios. Sí, señor. Que es totalmente diferente de las filosofías de los ecológicos, ¿sí? De los que dicen que el mundo se va a acabar porque estamos explotando los recursos naturales sin control ni demasía. Sí, Cada señor. producción del hombre nos llama a sujetarnos al Creador, a agradecerle, a reconocerle, a proclamarle como absoluto, como sabio, como poderoso, como perfecto y benéfico para nosotros. Esto es ciencia. Sí, señor. Usted se imagina que si está en el trabajo y usted tiene que dar cuentas de su trabajo y productividad y usted no lo hace, usted sería capaz de poder pedir cuentas a Dios, perdón, pedir su salario.
¿Cierto que no? Sí, señor. Dios dice que Él ve por nuestro salario. Dice, sustento y abrigo es el que nos da. Y a veces nosotros perdemos de vista todo esto. ¿Cómo nosotros entonces testificamos apologéticamente desde la ciencia que estamos siendo útiles? Ayúdenme. ¿Sí están ahí? Sí, señor. ¿Cómo le gritamos al mundo que Dios existe y que Cristo En es el el día del Rey Señor, y es el Señor? pues que el día del Señor, guardando el día del Señor, presentando lo que se hace en el ese día. Ok, fíjense, entonces este domingo cuando yo llego, yo voy a hacer el siguiente grito aquí, como está en pantalla. A ver si me dejo entender un poquito. Una sociedad productiva grita fuertemente que Dios existe. Señor, acá está mi esposa. Señor, acá están mis hijos. Señor, acá está mi diezmo o mi ofrenda. Señor, acá están mis dones y mis talentos. Creo en Dios porque creo. ¿Ustedes creen lo mismo que yo? ¿Cómo la ven? Sí, señor. Porque yo puedo saberme los 5 puntos del calvinismo, puedo saberme las 5 solas, puedo saberme los 10 mandamientos, pero soy coherente con mi vida. ¿De qué manera? Si yo sirvo, si yo beneficio, porque si soy productivo, yo reflejo al Creador. El Señor nos dice en su palabra que Él trabajó 6 días y descansó uno. Y si Dios lo hizo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? En ese mismo orden de ideas, Igual, pastor, trabajar 6 días y descansar. imitarlo. Para Solo yo quiero que piensen en Génesis 2, los 3 primeros versículos. ¿Sí se acuerdan qué es lo que narra Génesis 2 en esos versículos? Cuando nosotros vemos la narrativa, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué es lo que más se repite en esos 2 versículos? el hacer. Sí, pero lo dice de un hacer fin. Dice, acabados los cielos y la tierra. O sea, son 2 acabados. Y todo el ejército de ellos, 3 acabados. Versículo 2. Y acabó en el día séptimo la obra que hizo. Cuarto. Y reposó en el día séptimo y lo bendijo. ¿Eso Sí, cómo se señor. llama? Trabajo y productividad. Sí, señor. La productividad, ¿a qué nos traslada? A decir, Dios es, Dios existe, y desde la perspectiva de la fe cristiana, yo le estoy diciendo al mundo que tengo un Señor, Dios y Salvador. Sí es claro lo que estoy tratando de comunicarles. Porque de qué sirve decir yo soy cristiano, voy a irme a la iglesia a orar, a predicar, a estudiar la Biblia,
y no hago más nada. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses que se fueron para la iglesia y abandonaron sus trabajos, sus responsabilidades? Que se pusieran a trabajar, que el que no trabaje, que no come. Básicamente. Ahora, es interesante que Pablo dijo muchas veces que el obrero es digno de su salario. Obviamente que si usted es pastor, usted está trabajando desde que enseña, predica, aconseja, porque producir es progresar, progresar es desarrollarse. Y ahí yo estoy explorando, investigando, conquistando, avanzando en medio de la ciencia que Dios creó. El hombre está descubriendo más aspectos de las matemáticas, más aspectos de la química, más aspectos de la física, más aspectos de la biología, más aspectos de la antropología, más aspectos de la geología, de cada una de las ciencias, porque Dios no lo puso a inventar. Si uno se preguntara cuáles son las ciencias básicas, ¿qué responderíamos? Uno encontraría desde las matemáticas, la física, la geología, la química, y nosotros sabemos que todo eso tiene un fin. ¿Tienen preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos? No, señor. ¿Cuáles serían esas preguntas? Tú- ¿Qué es lo que le dejamos a las próximas generaciones? ¿Sí se han puesto a pensar? O sea, yo le digo, sí, Dios existe. Y porque Dios existe, yo mañana me levanto a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Yo Lo planeo único que hoy, uno le deja señor, a las generaciones, que lo único que uno le deja a las generaciones realmente, más que, más que un discurso y eso, es el ejemplo de vida. amén. Y eso significa ciencia y herencia, la evidencia y la sujeción. Yo no puedo hablar de que yo creo en Dios y existe Dios y quebranto los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo le digo a mis hijos que Dios existe y que tengo temor de Dios? Pues cuando le doy cuentas a Él, cuando tengo un hogar para Él, una economía para Él, un cuidado de mi salud para Él. Y es algo que a veces a nosotros nos cuesta entender, comprender, asimilar, porque nosotros casi siempre, ¿qué hacemos? Disociamos. ¿Y qué es lo que disociamos? La fe de la vida. ¿O no es así? Acá yo tengo un versículo bíblico que es Eclesiastés capítulo 7 versículo 11 que dice de la siguiente manera: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿No les parece maravilloso que nosotros apliquemos
esta verdadera ciencia y dejemos un poco la religiosidad, porque muchos dicen, yo sirvo al Señor si canto en la iglesia, yo sirvo al Señor si lavo la silla, yo sirvo al Señor si predico, yo sirvo al Señor si estoy en un ministerio, pero yo nunca he escuchado que digan, yo sirvo al Señor si llego temprano a mi trabajo, si cumplo mis compromisos, si pago mis deudas, si soy un buen testimonio, si soy una persona que viste bien, si soy una persona, así sí me van comprendiendo o me estoy dando a entender o si hay alguna dificultad. Santiago lo dijo de una manera espectacular. ¿Sí se acuerdan lo que dijo Santiago? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y que la fe sin obras es muerta. ¿A qué obra se estaba refiriendo Santiago? A las que el Señor preparó de antemano. No, y es interesante, querido diácono, ¿sí? Sí, Señor. Porque cuando nosotros vamos a Santiago, al capítulo 2 de Santiago de la fe sin obras es muerta, es un trabajo de estar compenetrados con la sociedad, con el prójimo, con el provecho de los demás. Porque yo entiendo que uno en la iglesia quede sin trabajo y haya que asistirlo. Y yo les voy a decir algo, cuando uno tiene una iglesia, queridos hermanos, uno no va a pasar angustias, porque se va a retribuir de alguna manera una necesidad o una calamidad, porque ahí usted los tiene. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, ¿qué hay que hacer? Decirle, id en paz, calentados y saciados, y no se les da nada. La fe con obras es mostrar trabajo y productividad, siempre. Y a mí me parece interesante. Y me parece interesante que Salomón nos diga, buena es la ciencia con herencia, o sea, que tengamos que dejar el ejemplo a alguien. La gran mayoría de nuestros jóvenes, ¿por qué abandonan la iglesia? ¿Y por qué se quedan diciendo solamente, y la gran mayoría de los jóvenes les pasa eso? Es que yo creo en Dios, mi relación con Dios está bien, pero no voy a la iglesia, porque ellos no han entendido que todos sus dones, sus talentos, con los que hacen ciencia todos los días, claman si creen o no creen en Dios. Se los pongo de este tamaño. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente a Eva? ¿Seréis como Dios? como Dios. Muy bien. Cuando una persona estudia, trabaja, o sea, es productiva, tiene dones, talentos, y no se los presenta a nadie, es para su deleite, es para vivir sabroso, es para su honra y para su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy mi Dios. Esa es la sabiduría que tiene esa persona. Al final, el que no tiene una iglesia, pues no tiene dónde ofrendar, dónde diezmar, no tiene dónde también ser santificado, no tiene un lugar donde presentar la obra de Dios. En el altar de su corazón está el yo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo estoy bien, no hago cosas malas, no necesito de Dios. La evidencia de creer en Dios es cuando mi trabajo y mi producción es para Dios.
porque, mis amados hermanos, la verdadera ciencia me lleva a la sujeción. Me quiero explicar con algunas cosas, ¿no? Yo quiero un hielo. ¿Qué tengo que hacer? Meter el agua en el congelador. Eso implica trabajo, implica un resultado. A las pocas horas voy y miro el agua y ya tengo hielo. Y eso es gracias a Dios. El creyente, el cristiano siempre está agradecido con Dios por todo y para todo, porque no es sabio en su propia opinión, es sabio en Dios. 1 Corintios 19 al 20 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Queridos hermanos, desde el Génesis nosotros vemos que el hombre quiere casarse sin Dios, tener hijos sin Dios, construir, edificar, hacer música sin Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esos planes? Ayúdenme a ver, a recordar. La caída del hombre, pues. En primera medida, diácono, fue el juicio de Dios, el diluvio. Sí, señor. Después del diluvio, como Dios había prometido no volver a raer al hombre de esa manera, ¿qué le dio como resultado querer trabajar y ser productivo sin Dios, sino para su gloria? Así como los de Babel, hagámonos un nombre. Todo el mundo que nació en una iglesia y sale de la iglesia es, me quiero hacer un nombre. Yo quiero ser fulano de tal y lo voy a lograr sin Dios. Y ojo, ¿no? Ojito, ojito con aquellos que dicen, venga, me fui de la iglesia, me está yendo muy bien. ¿Sí se acuerdan qué dice Dios de aquellos que prosperan sin Dios? La Biblia los trata de malhechores. Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba, pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Yo quisiera que nosotros tenemos que aprender de lo que el mismo Señor nos da. La fe verdadera nos llama a ser trabajadores y productivos y no por el resultado. Les voy a decir, si usted tuviera una parcelita de tierra y siembra papas y esta cosecha no le va muy bien, ¿Dios qué dice? Bueno, el 90% de lo que ganaste es para ti, el 10% para Dios, sea mucho o sea poco. El que gana poco no tiene problema normalmente con dar el 10%. ¿Sabe quién tiene problema? El que le da mucho, Dios. ¿Por qué razón? Porque no equipara cuánto Dios le da y cuánto Dios lo ha bendecido y que Él está trabajando para Dios. ¿Ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos que actuar de la misma manera con el gobierno cuando tenemos que reportar el IVA o la retefuente o el ICA o otros impuestos que pagamos, por decir que le digamos, no sé, ahorita que está el impuesto predial ya por pagarse, por vencerse, que le dijéramos a la ciudad de Bogotá, venga, es que me estás cobrando mucho, a mí me parece que es mucho y te voy a dar solamente la mitad de lo que me estás cobrando, ¿qué pasaría? Hello, están por ahí, ¿qué pasaría? ¿Nadie se anima? Sí, señor, hay multas y hay castigos. Ajá. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Crecer en la fe es entender que todo lo que hacemos lo hacemos con la ciencia que Dios estableció. O sea, eso no es una novedad.
contabilidad, matemáticas, habilidades, dones, talentos, y eso es para Dios. Ese es el mejor argumento teleológico, podríamos decirlo de alguna manera. También soteriológico, porque yo le estoy diciendo, Señor, de lo que tú me has dado, yo te doy y ya, y presentarlo delante de Dios. Y nosotros tendremos herencia y veremos la bendición de nuestro Dios. Cuando nosotros decimos, yo creo, es interesante que nosotros tengamos, cuando decimos creo en Dios es porque creo, o sea, Dios existe porque Él nos creó y existen las cosas porque Dios las creó y existe un diseño que nos llama a servir en su gestión. Dios existe porque existe una ciencia y esa ciencia me llama a ser trabajador, productivo, no para mí, sino para Dios. Solo así reconocemos que Jesucristo es mi Dios, es mi Señor y es mi Salvador. Sea mucho o sea poco lo que hacemos. ¿Preguntas? ¿Aportes? Dejo mi clase hasta aquí para que abrir, abrir la clase. ¿Cómo vieron la clase? Sencillita. Sí, señor. Esa es la mejor apologética que hacemos todos los días, la mejor defensa de la fe. Mi esposa me preguntaba sobre una señora que toda su familia sufren como de manera genética la epilepsia. Y ella asiste a una iglesia cristiana y un día, pues su hijo, que ya sufría hace unos años de epilepsia, pues ellos creen yo decreto que mi hijo a partir de ahora no le va a dar epilepsia, le suspendo todos los medicamentos y no le dio más epilepsia hace 5 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue el decreto de la señora? No, Entonces, ¿qué pasó? Dios, No, en siempre. medio de en medio de la ignorancia de uno, digamos, de doctrina y todas esas cosas, pero Dios va más allá de la propia ignorancia de uno. No, yo lo entiendo, sino lo que yo me refiero es que uno tiene que comprender algunas cosas de manera correcta. Sí, claro, Y la manera correcta de entenderlo es que Dios lo quiso sanar. No, no fue por la palabra decretiva de la señora, sino porque Dios sí, se claro, quiso glorificar en ese hogar. Obviamente esa señora 5 años después está más fiel en su iglesia a pesar de sus errores. sí, claro. Depende de Dios y sigue trabajando para Dios. Y Sí, esto es muy importante, porque a veces nosotros en la apologética queremos pelear más con las doctrinas y las posturas teológicas, filosóficas, doctrinales, que con una vida coherente. Y ¿saben qué me parece incoherente? Que aquellos que son más bíblicos son más infieles, más desleales, más traicioneros, menos sí, colaboradores, menos generosos que aquellos que tienen doctrinas extrañas, pero que tienen la fe por obra. No sé si es comprensible lo que estoy diciendo, tratando de cerrar la clase aquí. Porque si yo creo que Dios sí, existe, yo debo ser productivo. Si soy productivo, debo de servir. Y si yo sirvo, no sirvo para mí, sino sirvo para la gloria de Dios. Y ahí está el método científico.
porque yo lo estoy poniendo a prueba todos los días. Preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos. Aquí veo que están nuestro hermano Carlos. Pregunta, ¿alguna pregunta, aporte? ¿Algo que no quedó claro, preciso? No, pastor, aprendiendo cada día más y más cosas que uno no. O sea, cada día aprendo más al lado del pastor, cosas que nunca había escuchado verdaderamente, pastor. Es de Dios, hijo, es de Dios y hay que seguir adelante. Jenicita, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte? No, señor. Muy bien, acá está la Che y me imagino que ya sé quién es la Che. Diácono Sergio, preguntas, aportes. No, pastor, muchas gracias, más bien. Es claro y más claro puede ser. Muy bien. Mi hermana Raquel, pregunta o aporte. Bueno, la hermana Raquel por alguna razón está ocupadita o no puede comunicarse. Pero bueno, si no hay más aportes o preguntas, dejamos la clase hasta aquí, esperando que el Señor nos siga edificando a través de su palabra. Entonces, Dios existe porque existe ciencia. Porque existe ciencia, soy trabajador productivo. Si soy trabajador o productivo, sirvo, soy útil. Esa es mi mejor apologética. Y presento esa obra de Dios a Dios. ¿Sí? Esa es la conclusión que quiero que nosotros lleguemos hoy. Y vamos a terminar en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny que nos despida en oración, por favor. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor, te damos por esta noche, gracias por este día, Señor, que tú nos permites, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Gracias por los hermanos que se conectaron. Gracias por la vida del pastor que tiene la disposición de enseñarnos un poco más de ti, Señor, de la palabra de Dios. Padre, permite que esta palabra se quede en nuestros corazones, la pongamos en obra y también la enseñemos, Señor, cuando tengamos la oportunidad a las personas que, Señor, están delante de nosotros. Padre, quedamos esta noche dándote infinitas gracias para poder descansar. Y en tus manos, Señor, quedamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga y gracias por este tiempo.